sido capaz yo. Pero bueno, básicamente lo que nos llama para hacer esta pequeña charla el día de hoy es algo muy somero, muy rápido, muy básico, porque tuve la oportunidad, y voy a comentar aquí la experiencia de mi esposa que acaba de terminar rural, que nuestras universidades están formando a nuestros médicos muy buenos desde el punto de vista técnico para ciertas cosas, como por ejemplo la reanimación de un paciente que está en paro. Pero ¿qué pasa con ese paciente que está crítico, que no está en paro, pero que está hipotenso, que está chocado, que tiene ese paciente necesitamos hacer un ajuste fino, necesitamos llegar a un diagnóstico y hacerle un manejo adecuado para poderlo trasladar a un nivel de complejidad adecuado para su manejo de final? Sin embargo, ustedes como médicos generales se van a ver abocados a estos pacientes posiblemente en niveles básicos de atención y de pronto van a entrar a patinar o van a entrar con algunos conceptos que no conocen. Entonces la idea es familiarizarlos con esos conceptos de forma muy rápida. Yo estoy seguro que todo lo que les voy a decir aquí ya se los han dicho en otros momentos. La idea es tratar de integrar todo ese conocimiento que se les ha dado para que ustedes puedan tener entonces esas herramientas. Para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es recordar algunos aspectos de los mecanismos que tiene el cuerpo para responder ante una injuria, ante un estado crítico real o potencial que tenga el paciente. Y de ellos el más importante es el sistema nervioso autonómico. El sistema nervioso autónomo es, como el nombre lo indica, es una parte del sistema nervioso central periférico que se encarga de hacer la respuesta a cualquier tipo de estímulo, ya sea nocivo o no, para él responder de forma autónica. Y está dividido entonces, básicamente en dos partes. La parte que nos va a interesar para el día de hoy va a ser básicamente el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de todas las funciones relacionadas con el estrés. Porque el sistema nervioso parasimpático tiene otras funciones que son más relacionadas con la economía que no es del cuerpo, que no están relacionadas directamente pues, con la respuesta de huida-lucha, que es lo que hace básicamente el sistema nervioso simpático, que es el que responde cuando hay algún tipo de noxa, algún tipo de problema potencial. ¿De acuerdo? El sistema nervioso parasimpático tiene una neurona central que hace sinapsis con una neurona postsináptica. Este es el ganglio parasimpático. Sin embargo, esta neurona preganglionar es una neurona muy larga, mientras que las neuronas postganglionares son neuronas muy cortas. De hecho, los ganglios parasimpáticos se encuentran casi situados directamente sobre el órgano, sobre el intestino, sobre el hígado, sobre el estómago, para hacerlo. Listo, pero eso hace que las reacciones del sistema nervioso parasimpático, que están mediadas por acetilcolina tanto en la parte preganglionar como postganglionar, sean muy limitadas y muy limitadas y localizadas en el órgano que están inervando. Sin embargo, el sistema nervioso simpático es todo lo contrario. Tiene una neurona preganglionar corta, tiene un neurotransmisor preganglionar que es la misma acetilcolina y tiene un neurotransmisor postganglionar que es la noradrenalina. La neurona preganglionar es muy corta, los ganglios del sistema nervioso simpático se encuentran muy pegados a la salida de la neurona preganglionar, que normalmente se encuentran situados en la médula espinal, entre en las astas intermediolaterales de las niveles T2 a L2, L3 más o menos. Salen de ahí unos ramos pequeñitos, se forman las cadenas simpáticas que están a nivel de la columna vertebral y ahí salen unos ramos largos que son los que se van a encargar de inervar entonces el resto de los órganos. Como vemos aquí, las respuestas
del sistema nervioso parasimpático son entonces muy localizadas en cada órgano, mientras que las respuestas que da el sistema nervioso simpático son más generalizadas y pueden alcanzar entonces varios órganos al mismo tiempo. Y tiene una característica adicional, que es la médula suprarrenal. La médula suprarrenal no es más que un ganglio simpático, como el que tiene las mismas neuronas pues, simpáticas, valga la redundancia, a nivel prevertebral. Este ganglio se encuentra en la glándula suprarrenal, en la médula de la glándula suprarrenal, y allí se va a producir adrenalina, noradrenalina y dopamina, que son las catecolaminas endógenas. Esas catecolaminas endógenas, entonces lo que van a hacer es que van a empezar a circular y van a potenciar además la respuesta del efecto simpático de vida lucha, de manera que va a tener además una respuesta, además de nerviosa, una respuesta neuroendocrina basada en las catecolaminas, que tienen cada una unos efectos dependiendo de lo que estén inervando. Son básicamente los que tienen el efecto alfa 1 y el efecto beta 1. El efecto alfa 2, dejémoslo por ahora de lado, que ese no tiene, después si tiene alguna duda lo podemos retomar, pero en general no es interés de esta charla. Bueno, aquí estamos repitiendo esta parte. Entonces, además de las neuronas, de las respuestas neuroendocrina del sistema nervioso simpático y parasimpático, hay además otras neuronas, otros sistemas neuroendocrinos basados que se encargan de responder al estrés, como es la ACTH, el cortisol, que está también en la glándula suprarrenal, pero en la corteza. Todo esto es importante porque todo esto se va a activar en el caso de un paciente que se encuentre en estado crítico. La otra parte, que está muy relacionada con esto que acabamos de ver del sistema nervioso simpático, es todo el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, entonces, va a estar compuesto por el corazón y toda la vasculatura que sale y entra al corazón, que es la que se encarga de llevar la sangre al corazón y de sacar la sangre del corazón. No vamos a hablar de esto en demasía, esto ya lo conocen mucho, es simplemente un repaso rápido y somero de lo que es la fisiología cardíaca. La fisiología cardíaca, entonces, está dada por la frecuencia cardíaca y por el volumen de eyección. La multiplicación de la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección nos va a dar el gasto cardíaco. Y todo esto va a estar relacionado por los nervios, tanto simpáticos como parasimpáticos, el parasimpático, el vago, y los nervios simpáticos cardioaceleradores que están en T2, T3 y T4, las hormonas como las catecolaminas que hemos mencionado, y muy importante, y aquí ya vamos a ver algo que también está relacionado con los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos, pero que tiene que ver con la respuesta propia e intrínseca del rendimiento cardíaco, de las cuales lo más importantes son el volumen sanguíneo y la respuesta y la resistencia vascular. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver acá que todo esto está relacionado. Miren cómo la nervación autonómica y las hormonas van a influenciar la frecuencia cardíaca, y cómo el retorno venoso, el tiempo de llenado, que está también relacionado con la frecuencia cardíaca, la misma innervación autonómica, las mismas hormonas, vasodilatación y contracción, va a afectar las otras variables que determinan el rendimiento cardíaco, como son la precarga, la contractilidad y la poscarga, y van a afectar el volumen de fin de diástole y de fin de sístole, van a influenciar entonces el volumen sistólico, y entonces se va a alterar el gasto cardíaco. Entonces todo esto va a ser influenciado, y miren que todo está relacionado. Esta es la interrelación entre todo ese sistema neuroendocrino autonómico y el rendimiento cardíaco como tal. La precarga, me voy a tener un poquitico acá porque es tal vez el más importante de los parámetros de rendimiento cardíaco. La precarga está determinada por la cantidad de líquido que está llenando en un momento dado el corazón, físicamente el ventrículo izquierdo. Y esa precarga lo que se encarga de distender la fibra, y mientras más distendida está la fibra, más fuerte y más efectiva es la contracción.
La poscarga no es tan importante en condiciones normales, sino en condiciones de algunos tipos de choque puede tener alguna importancia. Sin embargo, la poscarga es todo lo que se opone a la eyección cardíaca, que en casi todos los casos es la resistencia vascular sistémica, que es la resistencia dada por toda la vasculatura que sale del corazón, por las arterias y las arteriolas básicamente, y está muy determinado también por el tono simpático y parasimpático. De esa manera, entonces se va a integrar todas estas cosas para determinar el rendimiento cardíaco. Detengamos un poquitico las catecolaminas porque esto es muy importante ya para el manejo como tal del paciente que está en un choque, de cualquier tipo y necesitamos en algún momento dado manejarlo. Las catecolaminas son unas hormonas que produce el cuerpo a través de un aminoácido que se llama la tirosina. La tirosina, por una hormona que se llama tirosina hidroxilasa, comienza entonces a producir diferentes hormonas, de las cuales las más importantes son estas dos, la noradrenalina, pero sobre todo la adrenalina, que es la principal catecolamina circulante. El 80% de las catecolaminas circulantes en el cuerpo es la noradrenalina. Es la adrenalina, perdón. La noradrenalina también está presente en la circulación, pero no es tan importante desde el punto de vista fisiológico. Sin embargo, como habíamos visto antes, es el neurotransmisor postganglionar del sistema nervioso simpático. Entonces también tiene mucha importancia. La dopamina es una catecolamina que también tiene presencia en la circulación, sin embargo, no tiene tanta importancia desde el punto de vista fisiológico, sin embargo, también lo utilizamos en este tipo de pacientes críticos. Enseguida veremos un poquitico más sobre eso. Entonces, las drogas, hay otros tipos de catecolaminas. Estas que acabo de mencionar son las catecolaminas endógenas que produce el mismo cuerpo. Hay una cantidad de otros tipos de catecolaminas que ya no son producidas por el cuerpo, sino que son producidas en laboratorio, como la fenilefrina, las voy a mencionar los más importantes, el isoproterenol, las anfetaminas, que tienen más efecto, se utilizan más desde el punto de vista recreativo que otra cosa, los beta-agonistas, beta-2 agonistas, la dobutamina, muy importante, y estas son como las más importantes, además de la epinefrina y la norepinefrina, para el manejo de un paciente crítico en un momento dado. Las más importantes, como les mencionaba entonces, las que más utilizamos en la práctica clínica y las que más se ven en los niveles básicos de atención son estas cuatro. Son la norepinefrina, la dopamina y la dobutamina. Las dos que más se ven son estas dos primeras, la norepinefrina y la epinefrina. La norepinefrina tiene un efecto predominantemente alfa, también tiene algo de efecto beta, sin embargo no es muy importante, pero su efecto básico es la vasoconstricción. Esta es la dosis usual en infusión porque tiene una vida media muy fugaz. Algo similar sucede con la epinefrina, solo que la epinefrina o adrenalina tiene también un efecto alfa y beta, es un efecto mucho más llamativo desde el punto de vista hemodinámico, porque produce además de eso taquicardia, incremento de todas las propiedades intrínsecas del corazón, la contractilidad, pero también es arritmogénico. Y como aumenta el estímulo beta, también aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Esta es la dosis, miren que es la misma dosis más o menos que la dosis de la norepinefrina y epinefrina, para que lo recuerden de forma rápida. Y luego está la otra categoría endógena, que es la dopamina, que también tiene un efecto alfa y beta. Todavía se habla de la dosis escalonada de la dopamina, sin embargo, eso está muy controvertido últimamente. En última instancia, ustedes la manejan de forma titulada, tiene un efecto alfa y sobre todo un efecto beta muy importante, aumenta de forma marcada el consumo de oxígeno miocárdico. Y entonces, en pacientes con problemas coronarios se debe utilizar con cuidado porque puede tener problemas, porque incrementa mucho la frecuencia cardíaca y el consumo miocárdico de oxígeno. Todavía se utiliza mucho, fue la más utilizada y muy socorrida hace unos años, sin embargo ha venido en desuso. Personalmente no la uso, no me parece adecuada. Sin embargo, si en un momento dado usted está en el pueblo, en un hospital de primer nivel,
y les llega un paciente que necesita y solo tienen esa, es una opción válida. Y la dopamina, que solo tiene efecto beta 1, que solamente tiene efecto sobre la musculatura cardíaca, que produce entonces taquicardia, por tanto produce vasodilatación, porque el efecto beta 1 también produce una disminución de la resistencia vascular sistémica, que puede entonces incrementar eso. Sin embargo, también incrementa el consumo miocárdico de oxígeno y se utiliza con cuidado y solamente no les recomiendo que esta sea la droga de elección para el manejo de un paciente. Sin embargo, cualquiera de estas otras tres y de pronto algunas otras que mencionaremos someramente les pueden en un momento dado sacar de un problema cuando lo veamos. Bueno. Profe, una pregunta. ¿La epinefrina es arritmogénica por su acción beta o es como algo intrínseco de la... Por la acción beta. Todo medicamento que tenga acción beta es arritmogénico por principio. Listo. El sistema nervioso simpático, por definición, puede, como incrementa las propiedades intrínsecas del corazón, también incrementa las propiedades del marcapaso intrínsecas del corazón y entonces puede generar nuevos ectópicos, entre otras cosas. Y además de eso puede generar isquemia, que también es arritmogénica. Entonces, por eso hay que hacerlo con cuidado. Sin embargo, como les digo, cuando se ha comparado la norepinefrina con la norepinefrina en la reanimación de los pacientes, se ha visto que la mortalidad es similar, no se ha podido demostrar un incremento importante estadístico de la mortalidad asociada con la epinefrina, a pesar de que todos los estudios favorecen la norepinefrina. Sin embargo, todas las guías dicen que se debe utilizar con cuidado la epinefrina, es por eso, por el efecto arritmogénico y incremento del consumo miocárdico de oxígeno. Sin embargo, sigue siendo tan válido el uso de epinefrina, que es la droga que utilizamos en reanimación, a pesar de que se ha demostrado que hay drogas que son iguales, como por ejemplo la vasopresina. Todavía las guías hablan desde la epinefrina en la reanimación del paciente. Me hablo de reanimación en paro cardíaco, porque es la que históricamente ha superado la prueba del tiempo y es más fácil de utilizar. Sin embargo, en la reanimación del paciente en choque, que no esté en paro, sino que es un paciente que necesitamos reanimar en el tiempo, la epinefrina, si bien es una opción válida, se debe utilizar con cuidado teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Listo, profe, una. Muy bien. Cuando hablamos de economía del cuerpo, la economía del cuerpo se refiere a la entrega de oxígeno, porque el oxígeno es necesario ¿para qué? Para la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es el mecanismo que nos permite a nosotros utilizar el oxígeno, llevarlo hasta la mitocondria y la mitocondria convertir una molécula de glucosa la vamos a convertir en CO2, la vamos a convertir en agua, pero muy importante, la vamos a convertir en 36 moléculas de ATP, que es la forma que tiene el cuerpo, que es la forma que tiene la célula de utilizar la energía propia que estaba guardada en estos enlaces covalentes de carbono, que no solo son propios de la glucosa, sino de otras especies ricas en carbono, como los ácidos grasos, por ejemplo, y convertirlo entonces de formación selectiva en 36 ATP. Porque si no tenemos oxígeno, lo que va a pasar es que esta glucosa va a tener que entrar a otra vía, que es la vía de la glicólisis anaerobia. La glicólisis anaerobia, que se va a producir otro tipo de sustancia que se llama el ácido pirúvico, que a su vez se convierte en ácido láctico. Y esta vía solamente nos va a dar 2 ATPs. O sea que si tenemos fosforilación oxidativa, estamos produciendo 36 ATPs, pero si tenemos fosforilación no oxidativa, solamente vamos a producir 2 ATPs, es decir, glicólisis anaerobia. O sea que esta vía es 18 veces más eficiente que esta vía. Entonces, como eso sucede de esta manera, necesitamos garantizar que a los tejidos les llegue oxígeno.
y cómo se logra el delivery o el aporte de oxígeno a los tejidos. El aporte de oxígeno a los tejidos se da por el gasto cardíaco, que como habíamos visto anteriormente está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que a su vez está determinado por la precarga, la función cardíaca y la poscarga, y el contenido arterial de oxígeno, que es básicamente la cantidad de oxígeno que está unido a hemoglobina, porque el oxígeno es una molécula muy pequeña, pero, y digo molécula porque es O2, es oxígeno molecular. El oxígeno como molécula es muy poco soluble, entonces necesita un transportador que es la hemoglobina, que tiene una molécula de hierro que se va a encargar de, en forma férrica, se va a encargar de pegarse del oxígeno y ser transportado a los tejidos donde se va a liberar ese oxígeno para producir entonces todo esto que habíamos visto acá. Entonces, aquí lo más importante es el oxígeno que está unido a la hemoglobina, porque también hay una pequeña parte del oxígeno que es transportada y diluida, sin embargo, no tiene mayor significancia. Entonces, debemos garantizar que el transporte de oxígeno asociado con la hemoglobina sea suficiente, sea adecuado en todo paciente que esté crítico. Entonces, aquí nos llega un paciente que está en choque. Hay muchos tipos de choque, enseguida los veremos y los clasificaremos. Sin embargo, lo más importante del choque es que siempre tiene unas manifestaciones clínicas, sin importar el tipo de choque que sea. Algunos van a presentar uno más que otros, pero en general todos presentan lo mismo. Y es por la disminución entonces, que habíamos mencionado, en la entrega de oxígeno, ya sea porque disminuya el gasto cardíaco o porque disminuye el aporte de oxígeno porque no hay hemoglobina, o ya sea porque por algún motivo se está alterando esto. Entonces se va a manifestar el choque por hipotensión, taquicardia, taquipnea, alteración del estado de conciencia, piel moteada, llenado capilar lento mayor de 6 segundos, normalmente, oliburia o anuria y disnea. Listo. Esto es básicamente lo que determina un paciente que esté en choque. Cuando yo tengo un paciente con esas características, este paciente tiene un diagnóstico de un choque. Ya tendríamos que entrar a mirar qué tipo de choque tiene. Esos son los tipos de choque más importantes. El choque distributivo, como es el choque séptico o el choque anafiláctico. El choque cardiogénico, de cualquier origen, porque no solo es un choque porque tiene una falla cardíaca, sino que el choque cardiogénico se puede dar por una arritmia, el choque cardiogénico se da por una contusión miocárdica, en fin. El choque obstructivo, como es el que está dado por el taponamiento cardíaco, o la trombosis o el embolico pulmonar masivo, o un taponamiento. O el choque hipovolémico, que es muy importante y nos va a llegar con seguridad en algún momento. Nuevamente entonces, cuando tenemos choque, es porque esto está disminuyendo, porque se ha disminuido alguna de estas cosas o porque alguna de estas cosas no está funcionando como debería funcionar. Entonces es ahí donde tenemos que nosotros que entrar a mirar cómo vamos a enfocar ese choque, a dónde lo vamos a remitir, con qué urgencia lo vamos a remitir, o si de pronto lo podemos manejar, por lo menos de forma inicial o definitiva, en nuestro nivel básico de atención. Entonces, a eso es lo que vamos. Entonces, cuando tenemos un paciente que está con esos signos de choque que estábamos mirando, lo que necesitamos determinar es cómo están las condiciones que alteran el rendimiento cardíaco, como son la precarga, la poscarga, la contractilidad y la resistencia vascular sistémica. La poscarga y la resistencia vascular sistémica casi siempre están muy relacionadas porque cada una de ellas, porque es la resistencia vascular sistémica la que determina la poscarga casi siempre, excepto en algunos tipos, por ejemplo, en el choque, por ejemplo, en una valvulopatía aórtica, la poscarga no va a estar dada por la resistencia vascular sistémica, sino por la misma problema de la válvula que está tapada. Sin embargo, en casi todas las condiciones, la poscarga está determinada es por ese tono simpático que va a incrementar o disminuir la resistencia vascular sistémica y nos va entonces a mantener eso. Y la precarga, y aquí lo vamos a detener un poquitico porque la precarga es en mi concepto el concepto más importante que debemos manejar, porque la precarga es el principal determinante del rendimiento cardíaco. Un corazón sin sangre no trabaja, punto.
Y en casi todos los choques, con algunas excepciones, pero en casi todos los choques, debemos garantizar siempre un estado adecuado de volumen. Si no es por un lado, si no es para el otro. Sin embargo, si se van a equivocar, equivóquense yéndose para el otro lado. Equivóquense yendo hacia sobrecargarle volumen. Si el paciente tiene buen riñón, él va a orinar ese riñón, excepto otra vez en el choque cardiogénico. Entonces, lo que debemos evaluar siempre es el estado de volumen. ¿Cómo se va a evaluar el estado de volumen? Hombre, esa es la típica pregunta que se vienen haciendo los fisiólogos durante muchísimos años. ¿Cómo hacemos para evaluar el estado de volumen de un paciente crítico? Entonces, ha habido una cantidad de cosas. Se ha dicho que la PVC, que la presión en cuña pulmonar, se ha dicho que se utilicen, por ejemplo, en ecografía con medición de la vena cava inferior, el diámetro de la vena cava inferior. Otros han dicho que utilicen medidas indirectas de respuesta a volumen, como es, por ejemplo, la presión, la variación del volumen de la presión de pulso o la variación del volumen sistólico cuando estamos midiendo el gasto cardíaco. En fin, todos estos son conceptos muy bonitos, pero todos estos son conceptos que ustedes no van a tener en un nivel básico de atención. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si un paciente me va a responder a líquidos? Hay dos maneras básicas, o una manera básica. Una es ponerle al paciente bolos, a ver si responde. Entonces le ponen un bolo de 250, 500 centímetros cúbicos, y si el paciente responde a eso, la presión mejora, los signos de choque mejoran, entonces ese paciente responde a volumen, sígale poniendo volumen hasta que deje de responder. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, tenemos un paciente con un choque y pensamos que ya está repleto de volumen y ese bolo de pronto no lo puede tirar al otro lado, por ejemplo, un choque cardiogénico. Entonces, en ese paciente con un choque cardiogénico, si le metemos ese bolo de líquidos, de pronto lo tiramos, ahí es donde le metemos ya enema de pulmón, ahí es donde ese corazón ya va a tener cómo responder. Entonces, una buena manera de hacerlo es utilizar las posiciones corporales. O sea, elevar los pies. Si elevamos las piernas, el volumen de las piernas es más o menos de 300 centímetros cúbicos, el volumen sanguíneo. Si elevamos las piernas, le vamos a hacer una inyección de volumen al paciente de unos 300 centímetros cúbicos. Y en caso de que se nos vaya la mano, simplemente luego a bajar las piernas y ese volumen responde, retorna y no tenemos entonces ningún problema. Y se puede utilizar entonces también de forma muy segura en un nivel básico de atención para ustedes poder manejar el paciente, para determinar si ese paciente requiere o responde al volumen como forma de reanimación sostenida. Por último, la contractilidad no la vamos a mencionar ni siquiera porque ustedes no tienen cómo evaluar eso en un nivel básico de atención. Entonces, básicamente con estos conceptos que estamos manejando, nos vamos a ir. Bueno, antes de que se me olvide, este concepto de poscarga y de resistencia vascular sistémica tiene un concepto muy importante que es el concepto de presión, de perfusión. La presión de perfusión es la presión con la que está llegando la sangre a cada órgano, es la presión con la que, porque la sangre debe llegar con cierta presión a ese órgano para poderle dar la suficiente perfusión a ese órgano, como su nombre lo indica, presión de perfusión. Si esa presión no es suficiente, entonces ese órgano va a estar isquémico. En general, para casi todos los órganos, la presión de perfusión es la presión arterial media. Si usted garantiza una adecuada presión arterial media, usted está garantizando, al menos en el papel, una adecuada perfusión tisular. Eso es cierto para casi todos los órganos. La presión de perfusión en realidad está determinada por la presión arterial media menos la presión de salida, que casi siempre es la presión venosa central. Sin embargo, como esto no tenemos como medir un nivel básico de atención, vamos a equipararla a esto. Esto es cierto para casi todos los órganos, excepto para el corazón. En el corazón, sobre todo por el ventrículo izquierdo, la presión de perfusión está determinada no por la presión arterial media, sino por la presión arterial diastólica. Porque acuérdense que la perfusión del corazón se da en la diástole. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos determina. Y por eso debemos garantizar una presión arterial media adecuada con esto, con
de una presión diastólica adecuada para garantizar presión de perfusión a nivel de todos los órganos de la economía. ¿Listo? Entonces ahora nos encontramos con un caso así. Tenemos un paciente de 34 años que tuvo un accidente de tránsito de alta velocidad con fractura de fémur abierta. El paciente tiene un TEC con las de 7, tiene hematoma orbitario, tiene posiblemente un trauma severo, está con una alteración importante de la conciencia. Sin embargo, el paciente además de eso está hipotenso y taquicárdico. ¿Qué otra pregunta me quieran hacer con respecto a este caso para que lo vamos orientando entonces? Cualquiera de ustedes, muchachos. No les dé miedo preguntar. Esta es la idea de esto, es justamente lo que me interesa, es que discutamos estos casitos, porque esto es lo que les va a llegar a ustedes. ¿Qué se imaginan ustedes que podemos hacer con este paciente? Luis Miguel. Juan Miguel, perdón. Parce, como es el único nombre que me sé, entonces le va a tocar a usted. Si no, usted tiene toda la potestad de decirle a alguno de sus compañeros que le ayude. Profe, ¿hay sangrado activo por la fractura de fémur? ¿Tiene fractura de fémur? ¿Ustedes qué creen? Pues yo diría que sí. Sí. La fractura de fémur es de las fracturas que más sangra. Y la otra que hay que tener en cuenta con una fractura de fémur es que la fractura de fémur se asocia con otras cosas normalmente, porque si tuvo una fractura de fémur, sobre todo si fue abierta, fue un trauma de alta velocidad, un trauma de alta energía, entonces esos pacientes normalmente tienen otras cosas asociadas. ¿Qué pueden tener esos pacientes? Casi siempre tienen traumas cerrados de abdomen, traumas cerrados de tórax, pueden tener traumas pélvicos que tienen su manejo pues específico. Si tuviéramos cómo hacer una ecografía, posiblemente pudiéramos determinar este paciente qué requiere primero, si de pronto ser más específicos para hacerle pruebas de neuroimagen para ver si necesita de forma urgente una atención, por ejemplo, por un hematoma intercerebral, que es una urgencia. Podemos hacerle, por ejemplo, una ecografía de nervio óptico para ver la vaina de nervio óptico que tan amplia está. Sin embargo, no tenemos eso. Tampoco le podemos hacer un FAST ni un FATE para determinar si tiene taponamiento cardíaco, si tiene líquido libre intraabdominal, pero debemos suponer que lo tiene. Entonces, por eso es muy importante esto. Miren la presión que tiene este paciente. 70-30, debe tener una media pared de 40. Pero en este caso, este paciente tiene dos cosas que hay que hacerle ya. Uno, como tiene un Glasgow de 7, hay que intubarlo, hay que proteger la vía aérea, hay que protegerle todo eso. Porque acuérdense que en estos casos lo que debemos hacer es proteger y evitar que el daño que está sufriendo el paciente, el daño secundario asociado a esa zona de penumbra del cerebro y todo eso, se agrave. Entonces, vamos a intubarlo y luego vamos a reanimarlo desde el punto de vista hídrico porque por seguridad está hipotenso. Pero este paciente tiene una salvedad. ¿Y la salvedad es qué? Que como es un trauma, viene el concepto de reanimación hipotensiva o retardada. ¿Qué consiste ese concepto, muchachos? ¿Qué me lo quiere decir? Pues es mantener una presión arterial sistólica no muy elevada, pues para no... El concepto es, si usted tiene una tubería rota y usted le aumenta la presión, esa tubería va a botar más agua, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿usted qué hace? Usted le aumenta la presión, pero no hasta el nivel basal, sino que lo deja relativamente hipotenso. Sistólicas aproximadamente de 90, presiones arteriales medias alrededor de 50-55, son suficientes para mantener la perfusión de los órganos, pero no lo suficientes como para incrementar demasiado el sangrado. ¿Y cuándo se aumenta el sangrado? ¿Y cuándo se vuelve a inventar la presión a que se normalice? Cuando usted para el vaso que está roto. Cuando usted ya controla el sangrado, se mira. En el caso, por ejemplo, de un trauma pélvico, es muy posible que el paciente necesite una intervención en hemodinamia para que busquen la arteria que está sangrando, porque ahora las pelvis ya no se revisan abiertas, porque eso es una olla podrida. O en el caso de un trauma hepático o esplénico, posiblemente también haya que entrar a mirarlo de forma... Pero ustedes en un nivel básico de atención lo que van a hacer es simplemente manejar una reanimación retardada, un adecuado reposición, porque ese paciente la va a necesitar con seguridad,
utilizando todas las medidas que les dijimos, levantando las piernas para ver si requiere volumen o no. Y muy posiblemente vamos a requerir también el uso de catecolaminas para mantener esa presión de perfusión. ¿De acuerdo? Enseguida discutiremos un poquitico más de cuál de ellas utilizaríamos. Pero antes de eso, ¿con qué reanimaríamos desde el punto de vista hídrico? ¿Con qué repondríamos la volemia de este paciente? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué le ponemos? Pero pues pensando en trauma, yo pensaría pues yo pensaría más, como lo que he visto pues por el pH y todo eso, yo pensaría en Ringer, que es como más fisiológico. Lactato de Ringer, perfecto. Ajá. Listo. ¿Alguna otra opción? Pues, o sea, no les gustan. Albúmina. pues lo que tengo entendido yo es que eso es muy extraño. Pues no, la albúmina y esas cosas no sé, pero... Bueno, listo. Entonces, eso no lo van a tener ya tampoco. Sin embargo, estamos hablando del lactato de Ringer. El lactato de Ringer tiene una característica. Es un cristaloide balanceado. O sea que el pH tiene electrolitos y todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es levemente hipotónico. ¿Cierto? Y este paciente tiene un trauma craneoencefálico. Entonces, el lactato de Ringer es una muy buena droga para reanimación, excepto en pacientes con trauma craneoencefálico. ¿Por qué? Porque agrava el edema cerebral propio del tejido cerebral al ser hipotónico. Entonces, este paciente es posible que el cristaloide de reanimación adecuado sea la solución salina, pero básicamente por su compromiso del sistema nervioso central. Si no, el lactato de Ringer sería una opción bastante adecuada. ¿Listo? Listo. ¿O no estás de acuerdo? Sí, ya tiene todo sentido porque lo hematiza más. Exactamente. Bueno, este paciente además de eso tiene ruidos cardíacos velados. Tengo un taponamiento. ¿Será que ese paciente pronto tiene un taponamiento? Sí. Es posible. Si ese paciente, ustedes le comienzan a ver irritación yugular, pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico, muchachos? Es muy difícil de verlo en un paciente que no está invadido, pero se puede, sintiendo el pulso, con los movimientos respiratorios, el pulso, la presión del pulso, ustedes la sienten palpatoriamente, que sube y que baja. Eso es un signo de taponamiento cardíaco. Si no tienen como es una ventana pericárdica, pueden pensar en eso y no les recomiendo que se pongan a hacer de todas maneras una pericardiocentesis, a no ser pues, que ya sea in extremis. Sin embargo, el taponamiento cardíaco como forma de choque también responde al volumen en sus estadios iniciales hasta que ya se hace irreversible. Sin duda alguna este muchacho va a requerir un traslado primario para un sitio de atención de trauma. Y no se les olvide que estos pacientes también se benefician de la utilización de ácido tranexámico, que ha demostrado que disminuye la mortalidad. 1 gramo como dosis inicial y 1 gramo para la siguiente hora. ¿De acuerdo? Caso número 2. Este paciente es un paciente de 85 años, llegó con un dolor precordial típico, tiene patologías mal manejadas, está disneico, está hipotenso y taquicárdico y tiene esto. ¿Quién me dice que tiene este paciente según este electro? A ver, muchachos, no dejen al pobre Juan solito. Están como tímidos. Sí. Este diagnóstico se hace solo. Infarto de cara inferior. Un infarto de cara inferior. Y más allá, porque mira esto. Hasta B3. Este es un infarto grandísimo. Este paciente tiene una enfermedad multivaso con seguridad, pero tiene un infarto con elevación del ST. Acuérdense que el infarto hay de 2 tipos. Un infarto sin elevación del ST y un infarto con elevación del ST, que lo que determina, lo que hace la diferencia es la transmuralidad, o sea, la presencia de trombo coronario completo que obstruye y está produciendo una isquemia de toda la pared en todo su grosor. No como el otro, el infarto no ST, que es básicamente subendocárdico. Este es de todo el grosor. Entonces, este paciente requiere de forma urgente una reperfusión, terapia de reperfusión, además de todas las terapias
del infarto que no voy a mencionar así someramente, los antiplaquetarios, la anticoagulación, la analgesia, el oxígeno, todas las cosas. Sin embargo, lo que me interesa a él es esto, mírenlo, está hipotenso, está con frecuencia cardíaca alta, la saturación de pulso de oxígeno se ha mantenido, está en 92%, pero entonces, ¿qué le vamos a hacer? A este paciente, ¿cómo lo vamos a reanimar? ¿Qué le vamos a poner? ¿Le vamos a poner algún inotrópico? ¿Le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? ¿Y qué le pudiéramos poner? No es fácil definir en este paciente que está con una enfermedad coronaria isquémica qué le vamos a hacer. Pero podríamos pensar, por ejemplo, de estas opciones, ¿cuál les gusta? Noradrenalina, adrenalina, dopamina, vasopresina. ¿Qué más? ¿Cuál de esas les parece como más adecuada para mantener la presión de este paciente? Vasopresina no creo que tengan por allá. No la mencionemos, pero es posible que tengan estas tres. Profe, yo creo que noradrenalina no consume tanto La oxígeno. noradrenalina sería tal vez la droga de elección, el medicamento de elección para tratar de mantener la presión de este paciente. Este paciente, obviamente todos los pacientes que vamos a mencionar en estos casos clínicos van a requerir una terapia invasiva hasta donde lo permita su nivel de complejidad, pero invasivo me refiero a una sonda vesical como mínimo. Porque habíamos dicho que la oligurinuria son signos de choque. Si usted puede garantizar un adecuado gasto urinario, casi que se puede decir que usted está garantizando una adecuada reanimación de ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, una sonda vesical sí la tienen en todas partes. Pónganla sin miedo y utilícenla como un medio de determinar la adecuada reanimación de su paciente en un medio básico. ¿Listo? Entonces, si tienen noradrenalina, utilícenla sin miedo. Esa es la droga de elección. Entre estas dos, entre adrenalina y dopamina, yo prefiero, como anestesiólogo cardiovascular, me gusta más la adrenalina. Bien tituladita, en dosis bajas, es muy buen, tiene un comportamiento muy parecido con un buen efecto alfa. También se nota el efecto beta, también incrementa el consumo miocárdico de oxígeno en un paciente que está isquémico, entonces puede producir arritmias, tengan el carro de paro al lado, tengan el desfibrilador, por si presenta alguna arritmia maligna, porque estos son los pacientes que presentan taquicardias ventriculares, fibrilaciones ventriculares que requieren manejos en un momento dado. Y muy importante, este paciente además de todo va a requerir una terapia de reperfusión, que si tienen cómo iniciarla de una vez en el pueblo, con una trombolisis, sería lo adecuado. Y si no, debería ser remitido urgentemente a un centro de atención donde puedan hacer una reperfusión y una arteriografía coronaria a la mayor prontitud, si es posible. Doc, pregunta. Me habían explicado que ante una sospecha, porque este paciente probablemente está en shock de origen cardiogénico, era mejor la dobutamina. Dobutamina. Sí. El paciente tiene 100 de frecuencia cardíaca y la dobutamina es un beta que le va a incrementar la frecuencia cardíaca, lo va a poner más hipotenso. ¿Entendés? El choque cardiogénico, si bien es cierto, requiere a ver, ¿cómo les explico yo? Ningún inotrópico, ninguno de estos que yo lo estoy mencionando, ni la noradrenalina, ni adrenalina, ningún inotrópico ni vasopresor ha demostrado que disminuya la mortalidad en caso de choque. De hecho, todos la aumentan. La mortalidad sí ha aumentado siempre con cualquiera de estos. Usted lo que hace con estas drogas es ganar tiempo mientras la resuelve. Entonces, yo utilizaría dobutamina en un choque cardiogénico siempre y cuando no fuera de origen isquémico, sino de falla cardíaca. Porque si es de origen isquémico lo va a empeorar. Porque si es de origen isquémico, si yo pongo dobutamina, voy a incrementar el consumo de oxígeno, voy a incrementar la frecuencia cardíaca y lo voy a producir arritmias. Entonces, no creo que ese sea el caso para colocar dobutamina. Este paciente se beneficia más de un vasopresor puro por eso. Y en caso de no tener vasopresor puro, la adrenalina sería una buena opción. Si no tiene adrenalina, Efortil. El Efortil es muy buena droga, se puede manejar en bolos, en la letilefrina, que también está de pronto presente en muchos sitios. Si no, adrenalina debe haber en todas partes y con eso se pueden defender. Ahorita vamos a hacer un tallercito de tranquilos, que vamos a hacer un tallercito de infusiones de estas drogas. ¿Listo? Bueno, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso de la dobuta? Sí, perfecto, Doc. Muy bien.
Este es un paciente con un EPOC de base, tiene varios días de síntomas respiratorios, fiebre, malestar general, que por eso franca disnea, uso músculos accesorios, está hipotenso, está taquicárdico, arrítmico y está desaturado. Y tiene esta placa. ¿Quién le gusta la radiología aquí? Parece que a nadie. Bueno, entonces este paciente tiene una consolidación en el lóbulo superior izquierdo, derecho, y tiene también, esto parece ver con consolidación, aunque también puede ser congestivo, pero esto también parece que fue una consolidación, o sea, que tiene una neumonía multilobar, ¿cierto? Aquí no me hagan caso, esto es un tubo endotraqueal, no lo había visto cuando me revelé la imagen de internet, pero es posible que también vaya a requerir intubación. ¿Ustedes creen que esta puede ser una neumonía aspirativa? Pues la neumonía aspirativa no sería más basal. Sería más basal derecha, básicamente. ¿Listo? O sea que esta no es una neumonía aspirativa, esta es una neumonía multilobar, era un paciente muy enfermo seguramente. Un estafilococo Sin embargo, aureus entonces, o algo. ¿qué haríamos para reanimar a este paciente? ¿Qué haríamos para...? ¿Es posible que también necesite líquidos o no? ¿Qué tipo de shock creen ustedes que pueda tener este paciente? De todos los que hemos visto de las clases que hemos mencionado. Cardiogénico. O un distributivo, séptico. Puede ser cualquiera de los dos. De hecho, cuando usted tiene un choque séptico, acá hay un artículo muy interesante acerca del compromiso cardíaco en la sepsis. Usted también tiene un compromiso miocárdico. Cuando tiene un choque séptico también tiene un compromiso miocárdico. Pero sí, yo estoy de acuerdo que este paciente muy posiblemente tenga un choque séptico. Entonces, ¿se va a beneficiar o no se va a beneficiar de volumen? A ver, muchachos, sobreviviendo la sepsis, ¿no les dieron esa charla? ¿No vieron esas cosas? Para sobrevivir la sepsis necesitamos, sí, reponer volumen. ¿Cuánto volumen, Juliana? Colocan bolos de 250. Bolos de 250 centímetros cúbicos. Hasta 3, y si no funciona. Por 3 veces. Y si no funciona, entonces se inicia un vasopresor, que también la droga de elección es la noradrenalina, pero si no la tienen, la adrenalina y en su defecto la dopamina son también drogas adecuadas para el manejo de este tipo de choque. ¿De acuerdo? Y muy importante, este paciente, con esto que le estamos poniendo, no está siendo suficiente y que habíamos quedado que como parte del manejo del choque debemos asegurar la entrega de oxígeno y para mejorar la entrega de oxígeno debemos tener una adecuada hemoglobina y sobre todo una adecuada presión de oxígeno para mantener la saturación de oxígeno por encima del 92%. ¿De acuerdo? Entonces, a ese paciente hay que colocarle posiblemente un Venturi, una máscara de inhalación. Recuerden que un paciente con un EPOC descompensado, EPOC grave descompensado, no se le debe colocar demasiado oxígeno. ¿Por qué? Ya lo hemos discutido la otra vez, Juan. ¿Cuál fue la razón? Porque pues por cómo funciona el centro respiratorio de ellos y es acostumbrado a la hipoxemia. Entonces, no a la hipoxemia, no a la hipercapnia. A la hipercapnia, perdón, sí. Los pacientes están acostumbrados a la hipercapnia, entonces ellos responden es por hipoxia. Respiran por hipoxia. Si usted les pone mucho oxígeno, dejan de respirar. Entonces usted los encuentra chocados, agüevados, dormidos, y eso sí, rosaditos, pero muriéndose. ¿Listo? Entonces, a un paciente con un EPOC severo, usted llega hasta un máximo de un Venturi al 40%, pero no le pongan a un paciente con un EPOC severo una mascarilla de inhalación porque lo meten en otra cosa. A ese paciente muy posiblemente vaya a requerir otro manejo, posiblemente va a requerir intubación intraqueal o ventilación mecánica no invasiva de algún tipo, una cánula de alto flujo, alguna otra cosa, pero la respuesta no es incrementar la fracción inspirada de oxígeno. ¿Listo? Muy bien. Este paciente tiene una falla cardíaca. Ya venía el manejo, tiene todo el manejo de la falla cardíaca, que habíamos quedado que la falla cardíaca tiene unos pilares para manejo, que son el uso de IECAS o ARA, 2, beta bloqueador, inhibidores de la aldosterona como el espironolactona, o sea, diuréticos habladores de potasio. Estos son como los 4 pilares del manejo. El paciente venía bien manejado, sin embargo, la falla cardíaca es una enfermedad que tiende a repetirse, que es episódica.
Ahora este paciente consultó con empeoramiento de sus síntomas, viene en reposo, ortopnea, usted lo escucha, está lleno de crépitos por todas partes, tiene una tos sanguinolenta, tiene ubicación yugular a 45 grados, tiene esta presión, tiene esto, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Este tipo de shock, ¿qué tipo de shock es? Un cardiogénico. Cardiogénico. Este paciente posiblemente va a requerir un vasopresor, como la noradrenalina. Pero este paciente, ahí sí cabría de pronto utilizar, si la tenemos disponible, la dobutamina en dosis bajas. Si no mejora con el tratamiento inicial. ¿De acuerdo? Pero Por lo mismo. porque este sí, siendo igual es taquicárdico y arrítmico. Porque este paciente tiene un choque cardiogénico puro. Ah, bueno, listo. Por falla cardíaca, no por isquemia. ¿Sí? Entonces este paciente se beneficiaría de una droga que, es más, este paciente, si no estuviera tan hipotenso, y lo percibimos mucho, en falla cardíaca descompensada que no está en choque, utilizamos vasodilatadores, utilizamos nitroprusiato. E inclusive nos vamos más allá, utilizamos balones de contrapulsación intraórtica, que lo que hacen es que disminuyen de forma importante la resistencia vascular sistémica, o sea que disminuyen la poscarga, que a pesar de que, como les decía yo, en un corazón sano la poscarga no tiene mayor injerencia en el rendimiento cardíaco, en un corazón en falla, esa disminución de la poscarga puede ser lo que nos ayude a sacar ese paciente, junto con todo el resto de la terapia. ¿Le pondríamos líquidos a este paciente? Pues parece que tuviera un edema pulmonar. Posiblemente no, vaya a ser un edema pulmonar. Yo creo que este paciente antes se beneficiaría de un uso juicioso de diuréticos fuertes, como los diuréticos de ASA, específicamente la furosemida, para el manejo, posiblemente el uso de opioides, como la morfina, que quita la sensación de disnea, y además de eso son vasodilatadores pulmonares que mejoran esa congestión pulmonar. Pero este paciente obviamente también va a requerir un traslado a un sitio de atención mayor, pero ustedes deberían tratar de manejarlo hemodinámicamente, muy posiblemente como hemos discutido acá. Estos que lo estoy diciendo son simplemente lineamientos. Cada paciente es un mundo, cada paciente responde a una cosa. No se les olvide la clínica. Ahora nosotros nos entrenan en una medicina de tercer y cuarto nivel. Ustedes están ahora rotando en hospitales de tercer, cuarto nivel con todos los especialistas. Ustedes levantan la mano y aparece un internista, levantan la mano y aparece un anestesiólogo o un cardiólogo. Ustedes en el pueblo van a estar solos, en un servicio de urgencia van a estar solos, van a llevar, y le va a llegar un paciente así, a las 8 o 10 de la noche, la familia está angustiada, el paciente está angustiado, entonces ustedes tienen que saber cómo hacerlo, utilizar la clínica, utilizar el sentido común y, muy importante, si es posible, tener una mano amiga en alguna parte que les pueda ayudar. Me pongo a sus servicios en caso de que pueda ayudarles en algo, en lo poco o mucho que les pueda servir. Pero si pueden conseguirse un urgentólogo en un sitio cercano que les pueda ayudar, dar la mano, por lo menos decir cómo lo manejan, o que les ayude a recibirlo, o determinar qué paciente está más grave y tenga más banderas rojas para llevarlo a un traslado primario. Eso también es importante. Listo. Y por último, ya para terminar, porque nosotros ya estamos completando la horita de esto, les voy a decir la fórmula para que hagan los cálculos de estas cosas. Y la idea era hacerles el tallercito y preguntarles, pero por cuestiones de tiempo, entonces lo voy a hacer yo. La norepinefrina viene en ampollas de 4 miligramos en 4 centímetros, o sea, 1 miligramo por cc. Se puede diluir como ustedes quieran. Una buena opción es una ampolla, o sea, 4 miligramos, o sea, 4.000 microgramos en 250 centímetros de solución salina para pasar en infusión. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es, conociendo siempre la concentración esta es 4.000 dividido 250, ¿cuánto da eso? 16 microgramos por centímetro cúbico, teniendo la concentración, entonces hacen la multiplicación, que es el peso por la dosis por 60. ¿Por qué por 60? Porque es por minuto. Y nosotros lo vamos a calcular en cc por hora. Entonces necesitamos multiplicar por 60 dividido la concentración. Entonces en este caso sería
el peso, que sería 80, por 0.1 por 60 dividido 16. Y eso nos da la infusión que debemos colocar en cc por hora. Si no tienen bomba de infusión, pueden utilizar un microgotero y se coloca lo mismo. 60 cc por hora equivalen a 60 microgotas por minuto. ¿Sí me entienden? cc por hora equivale a microgotas por minuto en microgoteros. Lo pueden utilizar en caso de que no tengan bomba de infusión. Pero ahora en casi todas partes hay bomba de infusión y las pueden utilizar sin ningún problema. Listo. Para la epinefrina, entonces es lo mismo. La epinefrina viene en ampollas de 1 miligramo. Pueden lo mismo diluir 4 ampollas hasta 250 y la dilución es exactamente la misma. ¿Ah? Y la dopamina viene en ampollas de 200 microgramos. Normalmente se diluye hasta 250 cc también. Y entonces se hace el cálculo. Entonces aquí sería básicamente 80. 200 dividido 150, ¿cuánto da? 0.8, ¿cierto? 200 80. dividido 250, sí, 0.8. 80 por 12 por 60 dividido 0.8, y eso nos da en cc por hora la dosis que le vamos a poner a este paciente de esta dilución a 12 microgramos por kilogramo. Listo. La dobutamina, que es la otra que había mencionado, viene en ampollas de 250 miligramos, perdón. Esos miligramos. ¿De acuerdo? Pues eso era todo. Si quieres, damos otros 5 minuticos para que respondamos preguntas, dudas, inquietudes, o si no, dejamos así. Pero yo siempre, por ejemplo, en la epinefrina, yo igual no podría, por ejemplo, una sola ampolla o en los 250, o uno puede siempre diluir eso como quiera, pues. Sí, usted lo dirige como quiera. A lo que voy yo es que ustedes no hay una dilución mágica de un medicamento. Cada institución, cada servicio y cada persona incluso puede tener una dilución distinta. Es la misma cosa. Todas estas drogas funcionan por titulación. Es decir, casi que usted podría diluirlo y ni siquiera sin saber la dosis, simplemente va subiendo, va incrementando la infusión hasta que alcance la meta que usted necesita, la meta hemodinámica que usted quiere. Lo que damos es simplemente valores como para que tengamos una referencia, pero también, eso también lo han estudiado. Si usted no sabe cuánto le está poniendo, usted simplemente la va subiendo hasta que alcance lo que usted quiera alcanzar. Listo. Pero en última instancia, ahora, si ustedes les preguntan y ustedes dicen que yo dije eso, yo lo voy a negar completamente, voy a decir, jamás dije eso en la vida. ¿Ya? Pero así es. ¿Listo? Listo, profe. Entonces usted verá cómo la diluye, cómo lo hace, pero eso sí, no le niegue esa opción a este paciente. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, ¿alguna otra inquietud, alguna otra duda? ¿Con qué quieren que sigamos? Estamos pendientes de si logramos conseguir otro ecógrafo o un espacio, bueno, yo tengo el ecógrafo mío, para que hagamos un curso también introductorio de POCUS, un poquitico más avanzado, si están interesados, y entonces me despido si no es más. Creo que por ahora todo bien, profe. Cualquier cosa yo le estoy contando. Muchas gracias, muchachos. Usted, profe, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chao.